La entrevista. Querétaro 24/7. Bien, gracias. Son las 8 de la mañana con 39 minutos. Gracias además por seguir con nosotros aquí en Querétaro 24/7 Noticias. El tema electoral, un tema importante para todos los mexicanos de lo que puede significar justamente esta participación de la ciudadanía. Y para ello se requieren reglas, se requieren procedimientos, se requieren formatos que se deben establecer puntualmente en los tiempos que establecen las mismas leyes, la ley electoral a nivel federal, que además tiene que ser muy rigurosa, cuidada, con mucha precisión, en la que participan representantes de las diferentes fuerzas políticas a nivel nacional, a nivel local, y con ello también constituyen lo que hoy por hoy significa precisamente el equipo de trabajo que participará en los procesos electorales 2017, 2018, 2020, 2021 y que tienen que integrar justamente estas juntas distritales que el Instituto Nacional Electoral ha hecho ya una convocatoria puntual en la que podemos participar todos los ciudadanos, específicamente aquí en Querétaro, en otras partes de la República, pero en esta convocatoria en la que hoy nos hablará el licenciado Arturo Carrillo. Él es vocal ejecutivo de la Junta Distrital 04 del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo está, licenciado? Buenos días. Buenos días, don Aurelio Peña. Gracias por estar con nosotros. Gracias por el espacio que brinda 24/7 Noticias al Instituto Nacional Electoral con el propósito de difundir esta convocatoria. ¿De qué se trata esta convocatoria? ¿Para quién es esta convocatoria? ¿Y para qué sirve la gente que va a poder participar en esta convocatoria? Mire, la convocatoria tiene como propósito integrar las listas de aspirantes a consejeras y consejeros electorales para integrar los consejos locales del Instituto Nacional Electoral en los 32 estados del país, en las 32 entidades del país, entre ellas Querétaro, obviamente. Sí. Esta es una convocatoria nacional. Efectivamente, es una convocatoria nacional. ¿Quiénes pueden participar? Todos aquellos ciudadanos que cumplan primero con los requisitos establecidos en la propia convocatoria. Uno de los requisitos fundamentales es precisamente el tener conocimientos para el desempeño de su cargo. Sí, claro. ¿Qué es lo que hacen los consejeros electorales? Los consejeros electorales de los consejos locales integran un órgano colegiado, toman decisiones, pero además realizan una actividad muy importante que es la vigilancia de cada una de las etapas del proceso electoral. Entonces, obviamente que se requiere de gente que tenga esos conocimientos. Sí, claro. No se limita la participación del total del grueso de la población, sin embargo, se deben de cumplir con ciertos requisitos. Decía, ese es uno de ellos. Sí, claro. Pero perdóneme, cuando usted me habla de conocimientos, es de gente que tiene una formación profesional, que tiene alguna licenciatura, que es abogado o que no es abogado. ¿Quién es específicamente? Puede ser una gente que tenga una licenciatura, que sea abogado, que sea contador, ingeniero. Sí. Sin embargo, no importa que no tengan una carrera universitaria. Se requiere que estas personas por lo menos tengan el piso mínimo de conocimientos, porque al final de cuentas van a tomar decisiones en el consejo. Sí, claro. Los consejos locales se integran por estas figuras que son consejeros electorales, adicionalmente por el presidente del consejo, y ellos son los que toman decisiones. Los representantes de los partidos políticos acuden al consejo, pero únicamente con voz, no con voto. Claro. Entonces quiere decir que el peso y la carga de las decisiones en ese órgano está por el lado de los consejeros electorales. Precisamente de esos consejeros que van a tener que defender la razón democrática de los ciudadanos, de la participación política, la transparencia, la ejecución de un proceso electoral también apegado a lo que establece la misma normatividad electoral, ¿no? Van a tener que estar vigilantes de que todos los actos del proceso electoral cumplan con las disposiciones normativas, los que establece la ley general, y adicionalmente toda aquella reglamentación que en la materia esté establecida y esté vigente. Claro. Estos consejeros, obviamente tienen que cumplir ciertos requisitos. Sí, claro. Uno de los requisitos primordiales y fundamentales es que sean mexicanos o mexicanos por nacimiento, que no adquieran otra nacionalidad, estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. ¿Mayores de 18 años? Sí, obviamente. Y finalmente, estar inscritos en el Registro Federal de Electores y contar con un credencial para votar.
Sí. Adicionalmente hay un requisito que se refiere a la residencia. Les requerimos mínimo 2 años de residencia en la entidad, porque va a integrar un consejo local. Cuando usted me habla como vocal ejecutivo de la Junta Distrital 04, hay otras 3 juntas distritales que también se van a integrar de la misma manera, don Arturo. No, es exclusivamente el Correcto. consejo local en el estado. Correcto. Específicamente el consejo local en el estado. Correcto. Esto no es para las juntas ni para los consejos distritales. Correcto. ¿Quiénes pueden participar? Ya lo escuchamos para que ustedes lo tome en cuenta. ¿Cuándo es la convocatoria? ¿Cómo poder conocer los plazos, los tiempos, las formas de esta convocatoria que ha lanzado? Bueno, el miren, muy Instituto Nacional sencillo. Electoral? La convocatoria fue emitida y aprobada a través de un acuerdo del día 28 de marzo. Sí. A partir de ese momento, bueno, estamos cumpliendo con la primera etapa de esta convocatoria, que es la emisión y la difusión de la convocatoria. El plazo para que los ciudadanos interesados acudan con nosotros a presentar su solicitud es el 12 de junio. 12 de junio. Uh-huh. Sí. Obviamente que deberán de cumplir con esos requisitos. Esos 3 que le acabo de comentar, sí, que son requisitos positivos, y hay otros requisitos negativos. A ver, dígame cuáles son. Esos requisitos negativos es no haber sido candidato a algún cargo de elección popular en los últimos 3 años. No candidato. No candidatos, últimos 3 años, previo al día de su designación. Sí. Tampoco ser dirigente de un partido político a nivel municipal, estatal o nacional en los últimos 3 años. Correcto. Antes de la designación. Y finalmente no haber sido condenado por delito alguno, salvo que se trate de delitos no intencionales. Correcto. ¿No antecedentes penales? Efectivamente, no antecedentes penales. Allá iba. Sí, sí, claro. El cumplimiento de estos requisitos obviamente tiene que darse a través de la presentación de ciertos documentos. Si hablamos, por ejemplo, del ser mexicano, el documento idóneo para aprobarlo es el acta de nacimiento. Entonces tendrá que presentar el acta de nacimiento original o copia del acta de nacimiento. Sí, sí, claro. Para acreditar que está inscrito en el Registro Federal de Electores, deberá de presentar copia de su credencial para votar por ambos lados. Y así sucesivamente, para acreditar cada uno de ellos, deberá de presentar el documento idóneo en ese sentido. Si va a acreditar que no ha sido condenado por delito, entonces tendrá que presentar una carta de antecedentes no penales. Correcto. O una declaratoria bajo protesta. Correcto. Señalar que tanto la solicitud, sí, como las declaratorias bajo protesta están a su disposición en los órganos electorales, estas 4 juntas distritales en el estado, sí, y adicionalmente en la junta local. Ahí les podemos proporcionar nosotros la solicitud y las declaraciones bajo protesta. Si no quieren acudir a la junta, pueden integrarse a la página del instituto. En la página del instituto www.ine.mx, sí, sí, sí. Ahí podrán también tener acceso a la propia solicitud y a las declaraciones bajo protesta. Correcto, que la gente lo puede seguir. Hay una plataforma que tiene el mismo Instituto Nacional Electoral para que usted pueda conocer esos detalles. La gente me pregunta, ¿estos consejeros reciben algún dinero, algún salario o son honoríficos, don Arturo? Mire, la propia ley establece una dieta de asistencia a las sesiones, sí, y obviamente pues sí reciben una aportación económica. No es un salario, es una dieta. No se convierten en trabajadores de la institución, correcto, sino son designados para integrar los órganos electorales locales, sí, pero efectivamente sí está determinada una dieta de asistencia a las sesiones. Obviamente si no asiste a las sesiones no se le paga la dieta. Correcto, pero eso significa que ellos pueden mantener o continuar o deben continuar incluso con sus actividades profesionales o con sus actividades económicas. No interfiere una cosa con la otra, no pudiera haber ahí de repente algún otro conflicto de intereses. No interfiere, porque además tendrán que firmar ellos una declaratoria en la cual se comprometen específicamente a atender estas actividades. Sí, sí. Como usted lo ha dicho, no interfieren de manera directa en la situación laboral, pero sí requiere quien sea consejero electoral del tiempo suficiente y necesario, claro, para asistir primero a las sesiones y para llevar a cabo las comisiones a las que pueda ser designado,
porque obviamente, bueno, al igual que en cualquier órgano colegiado, para resolver alguna situación que se presente dentro del proceso electoral, se requiere también la integración de comisiones, sí, claro, de quienes van a tomar decisiones en relación a un asunto, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, sí se requiere también de tiempo. Efectivamente, bueno, pues no interviene en la totalidad del tiempo porque no siempre están ligados a ellos, pero sí se requiere mucho tiempo para estar dedicados a las actividades propias del proceso electoral. Y recordemos que el proceso electoral del 2018 es un proceso electoral inédito, nunca lo habíamos vivido, es un proceso nuevo. ¿Por qué inédito? Pues porque en principio va a haber elecciones locales, sí, y va a haber elecciones federales. Sí. Tenemos 3 a nivel federal, que es la elección de presidente de la República, diputados y senadores. Diputados y senadores. A eso adiciónenle también las elecciones locales que se van a llevar a cabo en el Estado, sí, y en donde se integrará una sola casilla, la llamada casilla única, y obviamente en donde el Instituto Nacional Electoral tendrá que ejercer las atribuciones que por ley la Constitución establece, y las que también el propio reglamento de elecciones ahora le da. Claro, claro. Que es, entre otras, el capacitar, primero designar y después capacitar a los ciudadanos que serán los funcionarios de casilla. Sí, todavía no sabemos si habrá un ejercicio de consulta popular. Entonces, si hay un ejercicio de consulta popular, estamos hablando de elección de presidente, diputados, senadores, la de consulta popular y adicionalmente las elecciones locales. Obviamente que para las elecciones locales existe un órgano, organismo público electoral local, claro, que se encarga también de esos procesos, digamos, de actividades propias del proceso. No de todas, porque bueno, ahí es donde el Instituto Nacional Electoral aplica las disposiciones del propio reglamento de elecciones, pero bueno, es inédito por las elecciones que vamos a tener, y todas competitivas. Ahora entiendo yo que el proceso electoral formalmente comienza en el mes de septiembre de este 2017. Para entonces tenemos que estar ya listos, preparados, como usted bien dice, los ciudadanos que vamos a participar o que van a participar en este proceso electoral, sepamos qué van a hacer, qué tienen que hacer, cómo tienen que hacer, y que este proceso electoral 2018 sea un proceso electoral, bien decía el licenciado Arturo Carrillo, pues único, también un proceso electoral que pueda ser ejemplo de lo que realmente queremos que sean los procesos electorales en este país, don Arturo. Por allá vamos buscando que los procesos electorales le den a la ciudadanía más confianza. El órgano electoral federal fue investido de varias atribuciones que antes no tenía, para consolidar de alguna manera los procesos electorales a nivel nacional. Y como el proceso electoral iniciará en el mes de septiembre, específicamente, porque la próxima elección será el primer domingo de julio, por excepción, entonces estos órganos electorales locales, los consejos locales, deberán de quedar integrados a más tardar precisamente en el mes de septiembre, septiembre, antes de que arranque formalmente el proceso electoral. Por eso tiene el Consejo General que nombrar a los consejeros a más tardar en el mes de agosto. Me están preguntando, mira, a ver si cuántos consejeros se van a poder nombrar a propósito de esta convocatoria para el estado de Querétaro. Me están preguntando si la edad es también un factor importante. Hablaba usted de mayores de 18 años, pero ¿cuál es la edad límite para que puedan participar en un proceso de esta naturaleza? Son seis consejeros los que se van a elegir para cada consejo local. O sea, en las 24. Son 6 para cada consejo local en Querétaro en las 6. 32 entidades del país. Aquí son 6 solamente. La edad, bueno, la ciudadanía se adquiere a los 18 años, teniendo un modo honesto de vivir y adicionalmente cumpliendo con los requisitos que la ley establece. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar. Para el caso del límite de la edad, no tenemos una edad límite para la participación de quienes aspiran a ello. Lo que se requiere es, en principio, contar con los conocimientos para el desempeño del cargo. Correcto. Obviamente que todo eso se va a evaluar. Se va a evaluar el asunto para cada uno de los aspirantes. Obviamente esa evaluación también tendrá otros criterios, unos criterios orientadores que también el Instituto busca
por ejemplo, la equidad del género. En el nombramiento sí. se va a aplicar ese criterio orientador que es la equidad. Que tendría que ser 50-50. El prestigio profesional puede ser, prestigio profesional y en algún caso la vida comunitaria que haya desarrollado la persona. Son varios criterios los que se manejan. Finalmente, de lo que se busca es que estos criterios sean orientadores para la designación. Y decía usted, 50 y 50 puede ser en el estricto sentido. Buscamos la equidad de género. Correcto. El Instituto Nacional Electoral ha sido una de las instituciones a nivel nacional que ha iniciado con la aplicación de acciones afirmativas, ¿sí? Con el propósito de lograr decía usted. ¿Sí? la equidad de género. Y ya hemos realizado concursos para ingreso al servicio profesional exclusivos para mujeres. Ahora estamos realizando concursos para ingreso al servicio profesional y que obviamente, aunque no son exclusivos para mujeres, en el momento de la designación el 50% de las plazas se asignan a mujeres y el otro 50% a hombres. Entonces seguimos orientándonos bajo esos criterios. Muy bien, eso significa que habrá la participación, también está asegurada esa participación. Y finalmente le quiero preguntar, estoy platicando con el licenciado Arturo Carrillo, él es vocal ejecutivo de la Junta Distrital 04 del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué debe significar para un mexicano, una mexicana que de repente se puede sumar a este proceso, que decide participar, que decide ser consejero, que decide dar un poquito de su tiempo, de su esfuerzo, de su prestigio, decía usted incluso, para sumarse a una propuesta electoral como la que vamos a vivir en próximas fechas? ¿Qué debe significar para nosotros? Pues mire, antes de llegar a darle la respuesta concreta, le quiero decir que desafortunadamente tenemos un déficit de ciudadanía. Hay desencanto por el asunto de la democracia. Y obviamente se genera por varios factores. Y uno de los factores es que nuestra sociedad se ha vuelto individualista. No ha buscado la cohesión, la integración. Entonces, en ese sentido, yo quiero decirle que el significado de ser consejero es el poder participar y tomar decisiones, apropiarse del espacio público que las instituciones tienen para que nosotros como ciudadanos no esperemos que las instituciones tomen decisiones solas, sino que nosotros podamos también, en base a lo que nosotros vemos de la sociedad, tomar decisiones. Yo creo que más que todo significa eso, ¿no? Esa posibilidad de podernos integrar a un órgano de decisión, porque además es un órgano de dirección en el Estado. Claro, sí, por supuesto. En donde se toman decisiones. Y si yo tomo una decisión, pues obviamente mi decisión va a estar orientada al beneficio colectivo, no al beneficio solamente personal. Individual. Y ahí nada más quería yo hacer la acotación, no me quiero pelear con usted ni discutirle, porque yo sé que usted es una autoridad, además en términos electorales, pero decía, nos falta ciudadanía. Claro. Yo le contestaría, ¿no será que las instituciones, los partidos políticos, en muchos sentidos, incluso los mismos gobiernos, no han tenido la capacidad para que la gente se dé cuenta de que su voto decide, de que su voto cuenta, de que su voto es un tema importante, una herramienta fundamental para lograr la transformación que necesitamos y que queremos o que requerimos en un momento determinado, que la gente no cree en esos procesos, no cree en esas formas, no cree en esas instituciones, don Arturo? Lo sabemos, señor, y tan lo sabemos que estamos trabajando ahorita con una estrategia nacional de cultura cívica que tiene precisamente el propósito de abatir ese problema de déficit de ciudadanía, ese problema de desencanto con la democracia, porque sabemos de dónde se origina esto. Esta encívica que nosotros le llamamos así, que es una estrategia nacional de cultura cívica, fue diseñada como una política pública. Usted sabe que las políticas públicas las diseña el gobierno cuando percibe un problema y precisamente para atender ese problema diseña una política pública. Así está diseñada la política pública, para nosotros conocida ahorita como encívica. Y obviamente que para poder llegar nosotros a reconocer el problema, tuvimos que hacer un diagnóstico. Claro, por supuesto. Y lo que acaba de decir usted es parte del diagnóstico. El descrédito de las instituciones, la falta de confianza. Así es. ¿Sí? La falta de participación. Sí, la falta de participación. Incluso el asunto de la información.
Si tenemos información pública y ahora la ley nos permite conocer qué es lo que hacen las autoridades, desafortunadamente a nivel nacional solo el 4% de los ciudadanos ha consultado información pública de las instituciones. Estamos hablando de alrededor de 120 millones de ciudadanos, solamente el 4%. Sí, nada. Sí, en materia de perspectiva de género, tan solo por decirle una cosa, el 11% de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son mujeres. Esto es, que solamente hay 2 mujeres ministras de la Suprema Corte de Justicia. Y si hablamos de las secretarías de Estado a nivel nacional, solamente 3 mujeres son secretarias de Estado. Y estamos hablando... Una gobernadora. Sí, estamos hablando nosotros específicamente de aquel diagnóstico. Si yo le dijera que más del 68% de los ciudadanos que han sufrido la comisión de un delito no denuncia, primero, porque no tiene confianza, y segundo, porque sabe que no va a resolver nada. Así es. Sí, nosotros ya conocemos esa situación porque el instituto ha estado inmerso en esa actividad a razón de que pues obviamente ha crecido el abstencionismo, ha bajado la participación ciudadana. Así es. Y hemos en el transcurso de nuestro trabajo llevado a cabo estudios como el Estudio País, en donde hemos percibido esos hallazgos a través de las encuestas que se han realizado. Este Estudio País es un trabajo muy bien hecho también por el Colegio de México, conjunto con el Instituto Nacional Electoral, en donde hemos percibido eso. Y queremos enfrentar esto con 3 ejes estratégicos. ¿Cuáles son? Más verdad, más diálogo y más exigencia. Esto es, exigir, pero para exigir hay que participar. La gobernanza requiere no nada más la participación del gobierno, sino la participación también de los ciudadanos con nosotros. Y mecanismos que realmente sancionen al funcionario que es corrupto y al que comete errores. Por supuesto. Que eso es lo que queremos todos, que eso es lo que pretendemos todos en esta definición de las políticas públicas, donde los ciudadanos no podemos quedar fuera de esta situación. Yo le iba a decir, y los medios de comunicación, vamos a tener que invitarnos para pelearnos ahora sí en serio de lo que realmente significa justamente todos estos procesos electorales. Sí, con todo gusto, y reiterar solamente el tema de la convocatoria en esta propuesta que se hace para elegir estos 6 consejeros que son parte de una estructura que es fundamental, que es importante, que sea representativa para el Estado de Querétaro, y que están las bases puestas en la página de internet del Instituto Nacional Electoral. La convocatoria vence, entendí bien, el 12 de junio, don Arturo Carrillo, ¿verdad? Es el límite para entregar la solicitud y obviamente acreditar los requisitos legales, los positivos y los negativos. Para que podamos sumarnos a esta misma causa, en favor de la democracia. Hablamos de democracia. ¿Quién cree en la democracia? ¿Quién cree en la paz? ¿Quién cree en la justicia en este país? Nos faltan muchas cosas que hay que hacer desde el fondo. Yo creo que debemos de empezar a ser ciudadanos activos y dejar la pasividad en la casa. Necesitamos apropiarnos del espacio público. No lo hacemos. Y no lo hacemos porque seguimos siendo individualistas. Gracias, licenciado Arturo Carrillo. Él es vocal ejecutivo de la Junta Distrital 04 aquí en Querétaro del Instituto Nacional Electoral. Como siempre, muchas gracias. Gracias por el espacio. Que tenga buenos días. Muchas gracias otra vez al Instituto Nacional Electoral. Hacemos una pausa, son las 9 de la mañana, una pausa, y de regreso voy a platicar aquí en cabina con la regidora Lucero Ramírez del municipio del Marqués sobre esta situación, esta controversia entre los límites territoriales, el municipio de Querétaro, el municipio del Marqués. Resulta que este monumento icono del municipio del Marqués, ¿qué cree? Está en el municipio de Querétaro. Hacemos una pausa y volvemos con más. Querétaro 24/7, 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7, transmitiendo desde la ciudad de Santiago de Querétaro para todo el mundo. Querétaro 24/7.